¿Quién entre los asesores? Gracias. Eh, en nombre de Dios y la patria se abre la sesión. ¿Tenemos cuenta, secretaria? No, no, ni le den la idea. Secretaria, tiene cuenta. Gracias, señor presidente. Se ha recibido un oficio del Ministerio de Bienes Nacionales solicitando justamente que este proyecto sea puesto en tabla, tal como usted lo ha dispuesto en esta sesión, y además hace presente que este proyecto ya fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales y que en la cual se aprobaron por unanimidad las indicaciones del Ejecutivo y resalta que no contiene disposiciones referidas a la disposición de inmuebles destinados a las Fuerzas Armadas. Y asimismo hay dos oficios de cumplimiento de la ley de presupuesto, señor presidente. Esa es la cuenta. No sé si hay preguntas sobre la cuenta o pasamos al tema que nos convoca hoy, que tiene que ver sobre las normas del proyecto de ley de normas de administración, disposición de bienes del Estado. No, ya. Pasamos entonces a ver el proyecto en sí mismo. Yo, a ver, entiendo que se ha incorporado a la sesión el ministro de Bienes Nacionales. Le damos la bienvenida también. Eh, a ver, había una preocupación que había sido manifestada por el senador Kenneth Pugh a propósito de la tramitación de este proyecto en la sala del Senado. ¿Tiene algo ahí? ¿Usted quiere hacer la... Sí, una breve... Perfecto. La secretaria entonces va a proceder a hacer una breve minuta de relación para que en función de eso podamos tener los comentarios pertinentes de lo que atañe a esta comisión y las preocupaciones fundamentalmente relativas al patrimonio, a la potencial afectación del patrimonio de las instituciones de las Fuerzas Armadas. Así que, secretaria. Gracias, señor presidente. Esta propuesta de ley fue iniciada en moción de los honorables senadores señor Insulza y Saavedra y de los ex senadores señor Allende y señor Elizalde y busca fortalecer los deberes de información de las instituciones que administran inmuebles fiscales, con especial énfasis en los regímenes especiales vinculados a las Fuerzas Armadas y a las policías. Ingresó al Senado a cumplir su primer trámite en septiembre del 22 y fue derivado a la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales, la que le dedicó 4 sesiones para su estudio y en las cuales escuchó el parecer del ministro de Bienes Nacionales, de la ministra de Defensa Nacional y del subsecretario de Seguridad Pública, siendo aprobado y en general y en particular por la unanimidad de sus miembros presentes. En la sesión 65 extraordinaria del 5 de noviembre de este año, el presidente del Senado puso en discusión esta proposición de ley y, sin embargo, posterior a la relación, el honorable senador señor Piu solicitó que, previo a su análisis en la sala, fuera remitida la iniciativa a esta comisión para la elaboración de un informe que llamaron complementario, atendida la naturaleza de los bienes involucrados. La sala acordó, o sea, accedió a esa petición y se fijó un plazo de esta sesión, de una sesión en el mes de diciembre para luego remitirla nuevamente a la corporación. El proyecto que se somete a examen de esta instancia se estructura en base a un artículo único que modifica el decreto ley 1939 de 1977 y de dos disposiciones transitorias. El precepto permanente, a su vez, se compone de 3 numerales. El primero modifica el artículo tercero referido al catastro de bienes raíces de propiedad fiscal y de todas las entidades del Estado, ordenando las reparticiones de la administración pública centralizada y descentralizada, informar al Ministerio de Bienes Nacionales las adquisiciones, enajenaciones y demoliciones de estos inmuebles, salvo cuando se pueda afectar la seguridad nacional.
El número 2 enmienda el artículo 56 relativo a las destinaciones de manera de incluir a los terrenos fiscales adquiridos mediante recursos propios de los organismos del Estado o a través de la aplicación del Decreto Ley 1113 y de la Ley 16752. De igual modo, aumenta las hipótesis en las cuales la cartera de bienes nacionales podrá eximir del cobro por el uso y goce de los bienes destinados, obliga a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública que adquieran inmuebles mediante el Decreto Ley 1113 o de la Ley 1752 a informar dicho hecho para que se dicte el acto de asignación respectivo y exige que en caso que dejaren de emplearse para el objeto previsto en el acto administrativo de destinación, se comunique inmediatamente al Ministerio de Bienes Nacionales a fin de que sean puestos a su disposición para su debida administración. El numeral 3, por su parte, incorpora un artículo 65 bis nuevo que ordena a las Fuerzas Armadas. ¿Y qué dije? 56 bis nuevo, el que ordena a las Fuerzas Armadas y a las instituciones policiales a reportar anualmente a la Secretaría de Bienes Nacionales los terrenos que conforman el patrimonio de afectación fiscal de las leyes 18712, 18713 y 18714 y establece que para su enajenación se requerirá la visación del Ministerio de Defensa Nacional o del Ministerio de Seguridad Pública según corresponda y del Ministerio de Bienes Nacionales. Cartera esta última que tendrá un plazo de 60 días para hacerlo, transcurrido dicho lapso sin su pronunciamiento, podrá transferirse el dominio sin la autorización. La primera disposición transitoria establece que el reglamento aludido en el artículo 3 deberá dictarse dentro del plazo de 6 meses de publicada la ley, y la segunda obliga a los organismos del Estado que estén haciendo ocupación de inmuebles fiscales sin el respectivo acto administrativo que lo informen dentro del lapso indicado con el objeto de que se dicte el acto administrativo de destinación o el que corresponda. Finalmente, cabe hacer presente que el 25 de noviembre del año en curso, el primer mandatario hizo presente la discusión inmediata para la tramitación de este proyecto de ley. Eso es, señor presidente. Muchas gracias. A ver, aquí a propósito del requerimiento del senador Piuk, durante la tramitación del proyecto en la sala, se plantearon inquietudes y yo creo que son bien atingentes respecto a lo que significa la potencial afectación, el potencial, la potencial merma patrimonial para las Fuerzas Armadas que podría eventualmente significar un proyecto como este. Y como la idea es generar una conversación a propósito de lo que son las facultades de una comisión de defensa que además ha sido testigo durante los últimos meses de una discusión bien profunda respecto a cómo hoy nuevas funciones en las ramas de las Fuerzas Armadas le han significado una dificultades presupuestarias. O sea, de hecho, este año ha sido un año presupuestariamente muy complejo para las Fuerzas Armadas y es una preocupación que ha sido compartida por todos los miembros de esta comisión y por tanto cualquier situación que empeore aún más la situación en la que se encuentran nuestras Fuerzas Armadas, evidentemente es motivo de preocupación por parte de esta comisión y es la razón por la cual nosotros quisimos plantear este tema. Yo quiero aprovechar de que está el ministro para que quizás muy brevemente, porque nos interesa escuchar la opinión de los auditores, él plantee quizás una mirada a estas aprehensiones que han manifestado miembros de esta Comisión de Defensa. Ministro. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio saludo también a los demás senadores de esta comisión, a los representantes de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. No estaba prevista antes de la comisión nuestra participación, pero nos invitó también el senador Piuk, con quien estábamos reunidos justamente antes, debido a las inquietudes que había planteado en la sala. Nos gustaría tener la oportunidad de presentar debidamente el proyecto con sus modificaciones específicas para tener una conversación en parte bien acotada a los puntos y a lo que está sobre la mesa. A grandes rasgos, senador, quisiera dejar bien claro que este es un proyecto que tiene deberes de información. No es un proyecto que le dé al Ministerio de Bienes Nacionales atribuciones que hoy día no tenga, ¿ya? Respecto de administración. Estamos hablando de un proyecto que eleva los deberes de información, primero en el caso de los inmuebles que pertenecen a los patrimonios de afectación fiscal, en dos sentidos. Uno, el de incorporar al catastro de la propiedad fiscal los inmuebles que pertenecen a los PAF, es decir,
informar anualmente la nómina que integran los PAF de los servicios de bienestar y del Comando de Ingenieros del Ejército, no dándole al Ministerio de Bienes Nacionales ninguna potestad, atribución que no tenga, ¿ya? Esto lo siguen administrando los servicios de bienestar, pero como una propiedad fiscal de un régimen especial de administración, pero fiscal, corresponde que esté en el catastro nacional. Y en segundo lugar, volver permanente la necesidad de requerir la avisación de los ministerios de Bienes Nacionales y Defensa o Seguridad Pública cuando corresponda, porque Carabineros y la PDI también tienen patrimonio de afectación fiscal. Esto ya está vigente en las leyes de presupuesto desde el año 2022. Los ministras de Defensa, Seguridad ahora y Bienes Nacionales tienen que visar las enajenaciones de estos PAF y así lo hemos hecho. Y en el caso, otra de información nuevo que le daña este proyecto de ley es el relativo a los inmuebles adquiridos a través del decreto ley 1113. Este es un decreto de ley que se creó básicamente para agilizar la adquisición de inmuebles para proyectos de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad también, y estableció que estos inmuebles pasaban a ser fiscales, por lo tanto debían contar con un acto de administración, con un acto de destinación, es decir, un oficio, un decreto que establece cuál era el fin para el cual fue adquirido ese inmueble, y de hecho la Contraloría también se ha pronunciado en el sentido de que estos inmuebles tienen que tener un acto de destinación. Así lo hacen regularmente Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y en ocasiones también la FACH y el Ejército. Pero no tenemos un comportamiento institucional muy coherente en este sentido y esto también afecta a la administración de estos inmuebles. Cuando la rama respectiva desea administrar correctamente o incluso enajenar, están impedidos de poder llevar a término ese acto de administración por no contar con un acto de destinación, es decir, con un decreto, senador, que establezca para cuál fue el fin para el cual fue adquirido, porque la Contraloría ya ha dicho que es necesario contar con un acto de destinación, incluso si desean enajenar ese inmueble. Y el proyecto de ley, por lo tanto, establece simplemente que cuando la respectiva rama de la Fuerza Armada adquiere por este decreto de ley un inmueble respectivo, eso tiene que ser informado al Ministerio de Bienes Nacionales y debe existir un decreto de destinación de ese inmueble para el fin para el cual fue adquirido este. Esto es fundamental también, incluso fundamentalmente para los fines institucionales de las propias ramas de las Fuerzas Armadas, que quieran invertir, demoler o enajenar estos inmuebles, porque actualmente con la jurisprudencia que tenemos, eso requiere un acto de destinación. Ya tenemos ejemplos, senadores, de inmuebles que están siendo administrados debiendo haber contado con un nuevo acto de destinación. Estamos haciendo algunas gestiones, por ejemplo, ya que estamos en la quinta región, en el Fondo de la Salina, que es un fondo muy, muy grande, que tiene varios sectores de áreas verdes. Históricamente también se han enajenado sectores de las salinas para desarrollo inmobiliario, y hoy día hay un pequeño lote ahí que va a servir para la construcción de viviendas, y eso requirió un acto de destinación, así como lo va a requerir la enajenación, es decir, la venta de otros inmuebles donde la Armada tiene la facultad de vender, van a requerir un acto de destinación. No pueden hacerse sin arreglo a esto, que la Contraloría además ya lo ha dicho como fundamental. De lo contrario, ninguna enajenación va a poder tener toma de razón, incluso sin un acto de destinación. Y las dos indicaciones, o sea, observaciones que nos llegaron desde las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad a través de los ministerios respectivos, fueron dos y fueron acogidas e incorporadas al proyecto de ley. En primer lugar, establecer un límite de tiempo para la avisación por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, es decir, evitar que el deber de avisación se transforme en una forma de impedir una enajenación. Y por eso les pusimos al Ministerio de Bienes Nacionales un límite de 60 días para tener que visar. Si pasan esos 60 días y no hay una avisación, se entiende como visado, ¿ya? Esa fue una de las observaciones que acogimos. Y el otro fue reforzar, por supuesto, el carácter de reservada de la información, que, no obstante, aplica ya para todos, o sea, todos los inmuebles destinados a Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, incluso si no son con fines militares, sino que para su bienestar, ya tienen un carácter reservado. Eso quedó reforzado y quedó expreso también, por lo tanto, no es información pública, es información que está administrada con reserva, ¿ya? Entonces eso quedó reforzado. Esas son las observaciones que nos llegaron a través de los Ministerios de Defensa y Seguridad y que incorporamos, y a grandes rasgos solamente, senador, creo que con este proyecto de ley se eleva el estándar de transparencia y de información que es necesaria
para la buena administración de estos inmuebles, independiente de quién tenga la administración, la rama respectiva o el fisco a través de bienes nacionales. Gracias. Me ha pedido la palabra el senador Kenneth Puig, pero la idea sería escuchar también a los auditores. No sé si prefiere primero o escuchemos a los auditores. Le ofrezco la palabra en el orden que ustedes estimen respecto a sus consideraciones. Nosotros les pedimos que hagan lo más resumidamente posible, pero que sean los más sinceros respecto de qué les parece este proyecto de ley respecto a las instituciones que ustedes representan y la mirada eventualmente si podrían hacerse sugerencias de correcciones si es que fuera pertinente. Vamos. Muy buenas tardes, soy el contraalmirante de Justicia Francisco Figueroa, auditor general de la Armada. Compartimos el nombre con con el ministro. Voy a ser muy breve para plantear, son básicamente dos inquietudes. Pero para partir con el tema, existe una mesa de trabajo en que participa el Ministerio de Bienes Nacionales con las instituciones de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad. Precisamente para ver el tema de los inmuebles y de qué manera inmuebles que actualmente están destinados a las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad pueden ser destinados ahora para proyectos sociales, básicamente. Bueno, fruto de ese trabajo se han ido desarrollando ciertas actividades tendientes precisamente a la entrega de algunos inmuebles. La Armada, de acuerdo a la última información que recibí yo, ya está en el proceso de entrega de 8 inmuebles, ¿ya? Que representan un total de un poco más de 185 hectáreas en distintas partes del país. Valparaíso, Punta Arenas, Isla de Pascua, Viña del Mar, Hualqui, Chacabuco, Chaitén, son varios, ¿ya? De manera que desde ese punto de vista yo quiero hacer presente que la Armada ha tenido una absoluta predisposición positiva con el fin de efectivamente contribuir a esos proyectos sociales con aquellos inmuebles que han sido facilitados para eso. Ahora, refiriéndome al proyecto de ley específicamente, yo coincido con lo que decía el ministro respecto de la necesidad de transparencia. Eso no tiene ninguna duda. Y en lo que dice en relación con entregar información respecto de los inmuebles, independiente de bajo qué régimen jurídico específico están en poder de las Fuerzas Armadas, yo creo que no, por lo menos desde el punto de vista de la institución, no hay ninguna observación. Sí quiero plantear algunas situaciones que podrían prestarse para dudas respecto de la interpretación, porque incluso podría entenderse que tácitamente se están derogando otras normas de rango legal. Primero, respecto de las modificaciones que se introducen al artículo 56, la incorporación del artículo 56 bis al Decreto Ley 1939 del 77, establece que cuando las Fuerzas Armadas no lo vayan a seguir ocupando para los fines que fueron destinados, deben ser puestos a disposición del Ministerio de Bienes Nacionales, ¿ya? Y aquí estamos hablando particularmente de inmuebles adquiridos al amparo del Decreto Ley 1113. En la actualidad, de acuerdo al 1113, los bienes adquiridos por las Fuerzas Armadas pueden ser enajenados con la autorización del respectivo comandante en jefe, precisamente cuando ya no se van a utilizar para los fines que habían sido destinados. Los fondos provenientes de tales enajenaciones no ingresan a rentas generales de la Nación, sino que ingresan a cuentas especiales en la Tesorería General de la República a nombre de las respectivas instituciones de la Defensa Nacional. Estos fondos pueden ser invertidos en el estudio, planeamiento, proyección, construcción, demolición, ampliación, reparación, conservación, reposición o adquisición de bienes destinados al uso de la respectiva institución. Estos fondos, que son conocidos como fondos de obras, no invertidos el 31 de diciembre de cada año, quedan a disposición de la respectiva institución para ser empleados en los mismos fines. De modo que, de la lectura del proyecto, cabría entender que se está derogando tácitamente la norma del Decreto Ley 1113, porque precisamente el hecho de que los
inmuebles sean declarados prescindibles porque ya no van a ser utilizados para el fin que habían sido originalmente destinados, es lo que al amparo del decreto de ley 1113 le permite a las instituciones enajenarlos y con el producto de esas enajenaciones realizar inversiones precisamente para las instituciones, en infraestructura principalmente. Entonces, si ahora esos inmuebles, al establecerse que son prescindibles, ya no los va a poder enajenar la institución, sino que los va a tener que entregar a bienes nacionales, significa que, como decía, al parecer se estaría derogando tácitamente el decreto de ley 1113 o en la parte respectiva que se refiere a las enajenaciones, y además eso significa que desaparece una fuente de ingresos para las Fuerzas Armadas que tiene por propósito precisamente hacer inversiones en infraestructura. De manera que, si eso es así, la única forma que tendrían las instituciones para poder financiar esos trabajos de infraestructura sería por la vía de la ley de presupuesto o de la ley de capacidades estratégicas de la defensa nacional. De manera que planteo la duda respecto de la interpretación que debe darse a esa norma en particular. Y lo segundo, respecto de los inmuebles del patrimonio de afectación fiscal, y como dije al principio, el hecho de informar toda la información que se requiera respecto de esos inmuebles, no vamos a plantear ninguna situación en particular, porque la verdad es que con fines de transparencia no hay nada que decir. Sí hay que tener presente que para efectos de la visación previa a propósito de la enajenación de estos inmuebles, estos son inmuebles que su destino está en la ley, ¿ya? Porque son inmuebles que pertenecen al patrimonio de afectación fiscal. Y el uso que se les debe dar siempre está asociado precisamente a bienestar. Puede establecerse por ejemplo, un centro recreativo para el personal de la respectiva institución con fines de bienestar. Ese inmueble se puede arrendar y el producto del arrendamiento tiene que ser invertido también en fines de bienestar. Y si se enajena, también el producto de la enajenación tiene que tener fines de bienestar. De modo que el inmueble como tal y como un bien que debe estar destinado a bienestar es reemplazado por los fondos que se obtienen producto de su enajenación, que también tiene que estar necesariamente destinada al bienestar. Tal como decía el ministro, a través de la ley de presupuesto esto ya ocurre así, ¿ya? Lo que yo quiero dejar de manifiesto es que esta visación es importante y por eso es trascendente el hecho que se haya establecido un plazo para el pronunciamiento por parte de bienes nacionales para no hacer un proceso demasiado lento para efectos de la enajenación, pero lo importante sí es que siempre se tenga presente que es una visación, pero en ningún caso podría, por la vía de esa visación, y entiendo que tampoco ha ocurrido así, pretender que ese inmueble no se enajene porque se va a destinar a otro objeto, sino que siempre tiene que entenderse que el producto de la venta del inmueble está por ley asociado a fines de bienestar. Eso por mi parte, señor presidente. No sé si del Ejército y la Fuerza Aérea desean complementar. Puede prender el micrófono. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Paula Carrasco, yo soy la auditora general de la Fuerza Aérea. Tal cual como se expuso acá por parte del almirante Figueroa, efectivamente tenemos una percepción jurídica muy similar. Sin embargo, yo quería tocar un par de puntos que también son relevantes y no repetirme respecto a los que ya planteó el almirante y que tienen que ver específicamente con que, por ejemplo, en las modificaciones que se plantean al artículo 3º, con esta obligación de informar al Ministerio de Bienes Nacionales las adquisiciones, las enajenaciones, las demoliciones de la administración pública, la excepción que está contenida en esa norma es una excepción que solo dice relación con cuando se afecta a la seguridad nacional.
Entonces nosotros desde el punto de vista de este concepto que es tan indeterminado, que está doctrinariamente definido y que no tiene el alcance a lo mejor de otras necesidades institucionales, nos parece importante que existan otras hipótesis de afectación también, como por ejemplo la seguridad militar, como por ejemplo la eficacia operacional, que es importante que esos conceptos que no tienen solo que ver con la seguridad nacional, porque la seguridad nacional en sentido doctrinario finalmente está establecida para efectos de externalidades, del aspecto exterior del país, junto con otros elementos, digamos, pero a nosotros nos importa también qué pasa con la seguridad militar, qué pasa con la eficacia operacional. Entonces lo ponemos sobre la mesa como una posibilidad de que en todos aquellos aspectos donde ustedes pongan, salvo la seguridad nacional, también se incorporen estos dos aspectos. Operacional, claro. Claro, y la seguridad militar. Porque la verdad es que son conceptos que nosotros los manejamos todo el tiempo y ahí está nuestra gran afectación en lo cotidiano, ¿ah? Porque la eficacia operacional finalmente tiene que ver con las cosas, con las funciones que tienen las instituciones armadas y que hoy día cada vez más estamos en distintas funciones, como ustedes bien saben. Por lo tanto, es importante tenerlo eso como consideración. El otro punto que nos aparece muy importante acá también es el que tiene que ver con el 56 bis respecto del deber de información. En lo que respecta a la obligación de informar la adquisición conforme a las leyes del patrimonio de afectación fiscal, que como dijo la señora secretaria, están contenidas en la ley 18712, que se exige la limitación aquí también queremos establecer que tenemos que tener como limitación no solamente la seguridad nacional, sino también estos dos conceptos ya entregados, de seguridad militar y eficacia operativa. Aquí, en este punto, nos interesa sobremanera que tenemos jurisprudencia de la Corte Suprema, por ejemplo, que establece que los listados de los inmuebles pertenecientes al patrimonio de afectación fiscal tienen una cierta reserva y por lo tanto respecto en ese sentido es importante también mantener la reserva que el proyecto contempla, porque efectivamente es como dice el señor ministro. En lo que respecta a las modificaciones del artículo 56 bis respecto a la visación del Ministerio de Bienes Nacionales para la enajenación, como una primera aproximación, aquí cabe precisar que históricamente el referido decreto que hoy día se está modificando, que es el 1939, históricamente ha establecido solo un sistema de control que tiene que ver con los bienes fiscales y no con los bienes públicos. Y en ese sentido, el artículo primero establece que el texto legal le otorga cierta competencia a bienes nacionales, pero siempre sin perjuicio de la competencia que en esta materia tienen las leyes especiales como son las nuestras, ¿ya? Los bienes que integran este patrimonio de afectación fiscal constituyen un patrimonio con una administración y con una enajenación que tiene, como decía el almirante, ciertas particularidades muy específicas para las Fuerzas Armadas. Establece un patrimonio especial con fines propios, con personalidad jurídica para cumplir los fines que están establecidos ahí. Por lo tanto, aquí se establece un mecanismo de subrogación, como se planteó, y que está regulado en esta ley 18712 y que además tenemos la ley que yo le mencioné en algún minuto a la secretaria, que es la 17174, que faculta al presidente de la República para enajenar predios e inmuebles que indica, y que consagra ciertas regulaciones de carácter especial. Por ejemplo, otorga directamente al presidente de la República la atribución para que, previa proposición de los comandantes en jefe, enajene a título oneroso los predios, las viviendas y los cuarteles de propiedad fiscal afectos al servicio, para que puedan quedar fuera del uso que estaban destinados inicialmente por las instituciones de la Defensa Nacional. Entonces acá, conforme al principio de la subrogación, los fondos que provienen de estas enajenaciones, como ustedes bien saben, no ingresan a las rentas generales de la Nación, sino que se abren unas cuentas especiales, como decía el almirante, en la Tesorería General a nombre de las distintas ramas.
según corresponda, y sobre las cuales nosotros podemos girar con el fin de invertirlos, como decíamos. Por eso es importante esta finalidad, porque nosotros con ese dinero, nosotros giramos para invertirlos en la adquisición de nuevas propiedades o terrenos, para la construcción de nuevas instalaciones y también para la ampliación o reparación de estas. En caso de operar aquella prerrogativa presidencial, se debe considerar una compensación económica, ¿ya? Para la rama castrense, y esto va a equivaler siempre al valor comercial que tiene la propiedad. Por lo tanto, aquí corresponde que en definitiva haya una especie, cuantitativamente nosotros recuperamos lo que se enajena, ¿ya? Y consecuente con esto, en atención a las especiales características que presentan estos bienes que son de afectación fiscal, no se advierte para nosotros como Fuerza Aérea la necesidad de que la enajenación de estos tenga que ser visada necesariamente por bienes nacionales, ¿ya? Más aún si se considera que parte de los recursos que tiene este patrimonio de afectación fiscal son recursos que provienen de los propios funcionarios, porque son bienes que tienen que ver con viviendas fiscales, con recreación, etcétera. Así es que en ese sentido, y concluyendo un poco, el proyecto de todas maneras es un avance en la modernización de la regulación de estas materias, pero con las salvedades que se plantean. Y finalmente al señor Coronel Eduardo Escanilla, en representación del Ejército. Buenos días, señores senadores. Por su intermedio, saludo a la concurrencia, señor presidente. Bueno, en nuestro caso, las prevenciones están bastante relacionadas con lo que ya ha dicho el almirante Figueroa y la general Carrasco respecto al caso de la Armada y la Fuerza Aérea. Nosotros quisiéramos quizás argumentar un par de cosas adicionales nada más para poder fortalecer esas mismas visiones. Una cuestión importante creemos que es no perder de vista el contexto que existe. Hay un contexto normativo del régimen patrimonial inmueble de las Fuerzas Armadas que está conformado por distintos cuerpos legales, entre ellos el decreto de ley 1113, la propia ley de 18.712 de los servicios de bienestar y en el caso nuestro la ley que rige al Comando de Industria Militar e Ingeniería que le otorga incluso un patrimonio de afectación fiscal especial para esos fines. Bueno, todo este conjunto de disposiciones están concebidas precisamente en la perspectiva de reconocer las particularidades propias de la función militar y la satisfacción adecuada de sus necesidades, tanto en las apreciaciones sustantivas de estas necesidades como en los tiempos y en las regulaciones de programación que la institución requiere ir satisfaciendo. Y en ese sentido, las reformas que se están planteando pudieran eventualmente generar algún tipo de complejidades para nosotros. Vemos la posibilidad de que se presente una superposición y duplicidad de atribuciones que eventualmente pudiera generar algún tipo de dificultad en la tramitación de los procesos, justamente a propósito de la cuestión de la avisación, toda vez que entendemos que las instituciones gozan de un grado de autonomía para poder llevar adelante los procesos, y ese grado de autonomía tiene que ver justamente con apreciaciones de naturaleza técnica, con cuestiones que ya se han dicho acá, que tienen que ver con la satisfacción de las necesidades de atención al personal, que siendo bienestar social, tiene que ver con la satisfacción de las necesidades de habitación del personal. Nuestro personal está permanentemente siendo desplazado por las necesidades de la institución, atención a los propios grupos familiares, precisamente en un contexto en que el personal enfrenta situaciones de exigencia bastante intensas, incluso con riesgo para su propia vida, y eso amerita una apreciación bastante más directa de parte de los organismos institucionales. Lo mismo ocurre con el caso del patrimonio de afectación del Comando de Industria Militar e Ingeniería. Y por lo tanto, la cuestión de la avisación pareciera ser un poco dificultosa en términos de la apreciación específica de esas necesidades. Quizás sea un requisito que pudiera plantearse de una manera distinta, quizás más bien o reforzarse o alinearse con el líder de información. Ahí hay una cuestión que nos parece que podría eventualmente generar algún grado de dificultad y de incertidumbre, porque también está asociado a las interpretaciones que se puedan hacer de la normativa en relación con las propias facultades de los comandantes que dirigen estos organismos para los efectos de
disponer de ellos, ya sea en procesos de adquisición o de enajenación. Justamente vemos que en el caso de la destinación tiene que ver con un entendimiento que podría eventualmente ser interpretado como una dificultad para la reincorporación de los ingresos y de esos recursos a los propios patrimonios de la institución, y por esa vía eventualmente dificultar alguna toma de decisiones en el futuro. Y puede generar estas dudas interpretativas, justamente conduciendo eventualmente, como ya se ha dicho acá, a un eventual entendimiento de derogación de las atribuciones, lo que resultaría bastante complejo y dificultoso para la institución de poder sobrellevar. En segundo lugar, la otra cuestión que nos parece importante destacar es que las normas, desde el punto de vista jurídico, que se están planteando van a estar contenidas y que pueden derivar en esta dificultad interpretativa, van a estar contenidas en una normativa de carácter legal general, en circunstancias que van a tener que conjugarse con normas que están en un estatuto jurídico especial, y eso también nos parece que puede fortalecer estas dudas interpretativas y conducir eventualmente a efectos no deseados respecto de cómo se administra los regímenes patrimoniales. Y subrayar finalmente, efectivamente, la preocupación por las afectaciones que el propio legislador ya le ha dado a la naturaleza de estos bienes para los fines de la defensa nacional y de los que conciernen a cada institución en particular. Y eso es una cuestión que habría que cuidar de revisar adecuadamente en la normativa que eventualmente se quiera proponer. Respecto de la iniciativa o de la orientación en cuanto a generar deberes de información, creemos que incluso esos deberes ya están plasmados. El decreto 1113, por ejemplo, contempla expresamente una disposición en el artículo 3º de informar estas adquisiciones al Ministerio de Defensa de Bienes Nacionales para los efectos del catastro. Y eso también ahí creemos que podría generar alguna implicancia con respecto a la conjugación de la normativa general con la normativa especial. Eso en cuanto a lo que podría agregar, señor presidente. Bien. Yo ¿cómo se llama? Con la convicción de que no era solamente información el proyecto, por lo menos después de escuchar, al menos, y después de escuchar a los auditores y habiendo escuchado la primera aproximación al mismo de parte del ministro. O sea, evidentemente hay diferencias y yo me gustaría que, independiente que la hayan plasmado, que pudiesen generar algo por escrito, quizás en la conversación entre ustedes para efectos de plantear sugerencias de redacción. Un comentario que me hace la secretaria: siempre se hace más útil cuando ustedes tienen bien resumidos y plasmados por escrito. No tiene que ser en esta sesión, pueden hacerlo llegar a la comisión para efectos de tener esa información resumida, que entiendo que es bastante compartida por las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Senador Kenneth Pugh. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al ministro, con quien tuvimos ya una reunión, a los auditores, el Ejército, de la Armada, la Fuerza Aérea, por haber traído este punto. Y señalar al señor presidente que este boletín 15.346-12, que en su título dice, con el objeto que se informe sobre la situación de los bienes destinados, que se indican que es una moción de senadores, y es muy bien que hagan mociones para informar, tiene alcances que yo creo que van más allá de lo que tiene una moción. Porque eso es en la práctica lo que estamos viendo. O sea, hay disposiciones que se están poniendo dentro de esta información que son ejecutivas. Respecto a la información, y quiero hacer ese primer punto, sí, la hizo el Ejecutivo, pero es que nuevamente el espíritu era informar. Cuando se dice, ok, vamos a informar, usamos este vehículo, y aquí viene la pregunta, si realmente se están tomando en consideración todos los elementos. Señor presidente, estamos en primer trámite constitucional viendo la protección de la infraestructura crítica, donde todos aquellos recintos que se declaran infraestructura crítica tienen tratamientos secretos. Y hay terrenos que obviamente hay gente que los ve, parlamentarios de un sector, del otro, todo, y dicen, oye, este terreno. Bueno, ese terreno, no, nomás. ¿Y por qué? ¿Por qué no? No es que no se quiera. Entonces, lo primero es la preservación de cierta seguridad que tiene que haber. La que se señala, la seguridad militar y la eficacia operacional, es parte de este proceso. Esa es información que se tiene que contar para que no existan demandas o se sepa, mire, este en realidad está en una condición especial.
En general, los recintos militares necesitan de espacio grande, algunos por temas técnicos más grandes y otros por temas operativos. Y eso es lo que define el por qué son. Y me parece bien la precisión entonces del por qué afecta. En particular, el decreto de ley 1113 lo que hace es cambiar obras por obras, es netear el patrimonio. Y eso es lo que tenemos que tener a la vista, porque si se toma cualquier decisión, alguien se tiene que hacer responsable de quién va a pagar. Entonces, muy bien, se puede decir que sí, pasen información y póngalo, pero los recursos, ¿qué va a pasar con ellos? Porque si los recursos que se van a enajenar no permiten la construcción de la obra, esto es delicado. Y esto, señor presidente, no solo a las Fuerzas Armadas, porque también se habla de la Dirección General de Aeronáutica Civil. La ley 16.752 son todos los bienes de la Dirección de Aeronáutica Civil. O sea, estamos dejando a la Aeronáutica Civil sin los recursos de la enajenación para producir más infraestructura de Aeronáutica Civil. Entonces, hay un tema de fondo que es el por qué se está haciendo este cambio de obras por obra. El fondo de obras que llega hasta fin de año permite ejecutarla y si no, disponibiliza. Es la única manera que se tiene para hacer caja. Entonces, ese punto tenemos que tenerlo a la vista. Y si la decisión finalmente el Estado no es enajenar, bueno, ¿cómo se compensa? ¿Va a llegar por ley de presupuesto? ¿Quién va a poner el dinero? ¿Se le va a descontar a las Fuerzas Armadas de su presupuesto? Pero si yo lo tenía. O sea, hay un tema de caja, que es flujos contables que hay que verlo, porque la ley así lo dispone, obras por obras. Las obras que se tienen se pueden vender, se enajenan y se generan nuevas obras. Y finalmente, básicamente la ley de los sistemas de bienestar de la Fuerza Armada, la 18.712, está citada después la de Carabineros y la de PDI, que son todas secuenciales, la 713 y la 714. Aquí hay diferentes tipos de PAF. Hay PAF que nacieron de una manera y hay PAF que se generaron con los capitales que el mismo sistema de bienestar ha generado. Y esos son centros recreativos que aparecen, inversiones. Entonces, ¿cuál es la necesidad de estar todos los años informando? Porque el artículo dice, te informarán todo. Oiga, pues si usted ya lo sabe. O sea, ¿por qué tengo que estar repitiendo una información que ya está? Lo que se puede es agregar, mire, he agregado algo nuevo o he sacado algo. Pero si ese patrimonio vino de una generación, de los recursos que propios de una ley, bueno, esa ley la regula. Entonces, se mezclan muchas cosas en una sola moción, que tal como señalé, me parece muy bien en la entrega de la información, pero la información tiene que ser completa. Es la naturaleza jurídica del terreno, qué alcances tiene, qué condiciones excepcionales por seguridad militar o por eficacia operacional para que estén en consideración. Porque si no, se pueden tomar decisiones erradas por falta de información y creer que se dispone de terrenos que en realidad no existen. Como norma general, la relocalización es probablemente la mejor forma de hacer frente a los procesos cuando crecen las ciudades, quedan los regimientos adentro y hay que trasladarlos. Y eso obviamente se compensará, hay muchos ejemplos muy buenos relacionados, y eso va a desarrollar lo que se quiere. Pero hay lugares donde no se pueden mover porque es estratégico, o sea, lo que tenemos ahí no se puede mover. Entonces, tienen que tener límites, y esos límites están dados básicamente por la información que se mantenga. Esa es la aprehensión que yo he hecho, la forma en que se tiene que proteger los recursos, especialmente el fondo de obra, que no es algo que se hace cargo y que puede generar un problema, y lo segundo, la naturaleza jurídica particular de los diferentes terrenos PAF, que hay diferentes PAF, o sea, ahí también no es que todos sean de la misma condición. Y eso también puede ser parte de la información. Es por eso que solicité esta sesión especializada para poder escuchar y ver efectivamente los alcances y cuál es la mejor forma de reacción que se puede proponer, presidente. Muchas gracias. Senador Iván Flores. Gracias, presidente. Saludo a quienes hoy día nos acompañan, al ministro, a los representantes de las Fuerzas Armadas. Deberían estar también las policías porque el proyecto también los alcanza. Yo creo que en términos generales siempre es bueno tener y transparentar la información, digamos, cuando se trata de la institucionalidad pública, y ojalá que la pudiéramos tener también en el sector privado, ¿no? Pero a lo menos en la pública siempre deberíamos saber, y con distintos fines,
cuáles son los bienes con que se cuentan, los presupuestos que se le otorgan desde el Estado a la institucionalidad, entendiendo también que en el caso de las Fuerzas Armadas y las policías hay un contexto de información reservada porque los tiempos que sobran hoy día nos obliga. O sea, no solamente seguridad nacional, en cuestiones de inteligencia, hoy día lo estamos viendo también con infraestructura crítica, que dicho sea de paso, presidente, ojalá que pudiésemos avanzar en cuanto antes y rápido en los proyectos de infraestructura y el de inteligencia. Y en este caso, creo que es atendible algunas preocupaciones, porque en materia presupuestaria, presidente, claro, han habido cambios importantes, como fue la modificación de la ley reservada del cobre, pero de ahí para adelante, los ajustes que van teniendo las Fuerzas Armadas y las policías, excepto tal vez Carabineros con la compra de los vehículos, pero por otro lado, ya tuvimos la discusión sobre los gastos para crimen organizado, que estaban en cero, ¿no? Algo se recuperó, pero estamos lejos de tener el presupuesto que las instituciones requieren, que el Estado requiere. Y en el caso de las Fuerzas Armadas, ojo con esto porque han tenido problemas con el FORA, con la devolución del FORA. Les encargamos tareas tanto en la macrozona sur como en la zona limítrofe del norte y resulta ser que han tenido que sacar recursos de los hospitales militares, en fin, de tener que hacer ajuste del presupuesto propio porque no se les está regresando el FORA a tiempo. O los problemas que tenemos con la conscripción, o sea, cuando tenemos, si mal no recuerdo, 13.000 plazas necesarias de cubrir, hoy día tenemos alrededor de 6.000. Y aunque hubiesen más jóvenes que hoy día deberían estar ingresando de los 120.000 que informa el registro civil, no los tenemos y si los tuviéramos no habría presupuesto para poder efectivamente prepararlos. Entonces, aquí hay una discusión de fondo al respecto. Yo no quiero distorsionar el debate, pero claramente tenemos que tomar una decisión como Estado respecto de qué Fuerzas Armadas queremos, qué fuerzas policiales queremos, de acuerdo a los requerimientos país. Y eso va a ser otra discusión, pero es necesario tomarlo. Y esto no es del todo ajeno, porque lo que aquí se ha mencionado, sí, es importante tener información. Y yo recuerdo, al retorno de la democracia en los años 90, una de las primeras tareas que hizo Bienes Nacionales, junto con este acuerdo político general, transversal, sobre establecer esta nueva forma del PAF, ¿no? Para tranquilidad de todo el mundo, era saber cuántos bienes debía de estar en custodia del Ministerio de Bienes Nacionales. Y 2 o 3 intentos de catastros fueron todos fallidos, porque al final de cuentas nadie sabía cuánto tenía en custodia el Estado y entregado a Bienes Nacionales. Y entiendo que los catastros se han venido perfeccionando, pero todavía no dicen relación con todo lo que tenemos. Bien por la información. Termino, presidente, recogiendo un poco las preocupaciones respecto sobre la reserva de información estratégica, sobre que no solamente es por intereses de seguridad nacional, hay que considerar la seguridad militar y también los requerimientos operacionales, y eso obliga a que este proyecto le dé una vueltecita un poquito más amplia, entendiendo que efectivamente necesitamos información, pero que no perjudique las tareas que las Fuerzas Armadas y Policiales deben cumplir, y también pensar en bueno, les vamos exigiendo nuevas cosas, pero al final de cuentas nos estamos quedando con restricciones que son netamente presupuestarias. Estamos pidiendo cuestiones que para poder equiparse y para poder cumplir con esos mismos encargos sin más plata. Y eso es bien difícil de lograr, presidente. Gracias. Yo no sé si el Ejecutivo quiere complementar algo. Senador Saavedra. Uno de los emocionantes. Más emocionante, sí. Sí, además. A ver, siempre la tendencia cuando se tocan estos temas es actuar muy crípticamente en los análisis. Creo que eso hay que despejarlo y esta es transparencia, esta es información pública. Estamos hablando de bienes físicos que están ahí. Y uno quisiera saber cuando se establecen, yo fui alcalde de Talcahuano, quiero decirle que tengo la experiencia viviente del tema. Y me tocó para contarle que tuvimos que cortar un cerro para poder hacer una población de la gente que tuvimos que sacar de allá, de las caletas que fueron afectadas por el tsunami. Pero quedaron aislados, pues. Entonces necesitamos un paso para hacer una calle. Porque esa gente se puede quemar y porque están en el Alto de Tumbes, para poner un ejemplo. Entonces de eso se trata, o sea, cómo tenemos información sin meterlos en el tema operacional, porque eso es uno es sagrado, uno de los 8 misterios del país. Entonces
está bien, pero necesitamos información, porque eso tiene que ver con otra cosa. En la mayoría, o si no en todos los lugares donde hay predios fiscales, están cercanos o colindan con la ciudad. ¿Cómo se organiza el uso del suelo? A través del plan regulador, sea el plan regulador metropolitano, sea el plan regulador local, el comunal. Entonces eso hay que articularlo, porque tiene que ver con la vigencia de operaciones futuras y también con cómo se va expandiendo la ciudad y hasta dónde se puede expandir. Y sin atrofiar, te reitero, lo que es necesario desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas, y nadie en esta, pero ninguno de los mocionantes, oye, ¿sabes qué? Vamos a perjudicarlo, no, sino que lo que estamos buscando es que cómo se mantiene y se tiene esta información de los predios o de los, sí, bien digo, que fueron concedidos o que fueron traspasados o que fueron entregados para un objetivo preciso, y si ese objetivo se mantiene. Si no se mantiene, bueno, habrá que conversarlo. Nada más que eso. Y yo espero que además, desde el año 2022 en adelante, hay que hacer entrega de lo que es el patrimonio en el presupuesto de la Nación, y eso está escrito. Entonces hay que cumplirlo, y bienes nacionales lo único que tiene que hacer es el catastro respecto de esto y mantenerlo vigente con la información que se tiene que estar entregando año a año, o cada un periodo que habrá que abrirlo. No necesariamente puede ser un año, pero puede haber un periodo de plazo que establezca entonces la entrega de información para la actualización respecto de lo que ocurre con los predios, en las diferentes categorías que esto se tenga. Entonces, yo no lo miraría en espíritu refractario, sino que más bien avancemos, construyamos una fórmula que nos permita tener la actualización de estos predios para el bien de las instituciones, pero también para el bien de quienes están en el límite. Y esto nos vamos a encontrar con problemas en todo el país. En todo el país hay dificultades porque siempre se está queriendo correr el cerco, y en lugares que no se puede definitivamente, y hay otros en donde sí va a haber que buscar una solución intermedia para poder arreglar situaciones que son complejas, desde incendios forestales, desde aislamiento, en fin, todo lo que nos ocurre en los diferentes territorios en que estamos presentes. Senador Flores, y después el ministro le ofrezco la palabra, porque quiero hacer una propuesta metodológica. Solamente un comentario. Yo creo que el debate de este proyecto puede ser simplificado si tenemos súper claro las condiciones de información reservada por fines nacionales o militares. Podemos fácilmente acordarlo. Sin embargo, yo quiero, solamente un segundo, presidente, señalar que cuando uno tiene la información, y lo dice el proyecto original, la moción, el fin particularmente es colocar a disposición bienes fiscales destinados a instituciones armadas o policiales, sea a través del PAF o sea por destinación ordinaria, para fines sociales. Muy bien, me parece súper bien. Pero en eso hay que ser cuidadoso. Primero, porque para fines particularmente constructivos, lo que se necesita no son solamente que esté el bien físico, se necesita un bien factibilizado. Y han ocurrido demasiados ejemplos en que inmuebles que están destinados para fines militares o policiales, traspasados al Ministerio de Vivienda, finalmente no le sirven a nadie. Han dejado de prestar la utilidad como era en su origen y han quedado inmovilizados. Puedo citar muchos ejemplos, presidente, pero cito uno que es bastante curioso. Un terreno que estaba destinado y 4 años de estudio para el Hospital Base de Valdivia, en medio del núcleo habitacional, a 800 metros del Hospital Base hoy día, al lado de lo que hoy día es la 3ª División de Ejército, 9 hectáreas. Y se había gastado tiempo, en fin. Pero se hace una operación para pasarlo de bienes nacionales con el visto bueno de defensa al Ministerio de Vivienda, y se hace un acto público donde se le dice a 250 familias, aquí están sus terrenos, se transfieren los terrenos, se sale de bienes nacionales y se pasa al MIMBU. No se van a construir jamás 250 casas. Nunca nadie hizo una mecánica de suelo o las factibilizaciones necesarias.
con suerte podría servir para 80 y tiene dificultades porque además le metieron el plan regulador que una poza, una laguna que se formaba ahí por acúmulo de agua, hoy día está siendo considerado como una extensión de un humedal. Entonces, al final, dejamos el hospital fuera, no hay la posibilidad de haber avanzado en el hospital, ni tampoco van a haber 250 familias beneficiadas. Le puedo citar varios ejemplos más. Entonces, el tema está, a ver, pasa en otra comuna donde se recupera de una destinación, en buena hora que se hizo, en todo caso, por otras razones, pero resulta ser que las sanitarias dijeron, cuidado con lo que están haciendo, porque lo que va a pasar es que toda la ciudad se va a quedar sin fuente de agua si intervienen esa zona, que es justamente la zona generadora de agua. Y ahí quedó en un limbo ese terreno que había sido originalmente destinado al ejército y fue, en fin, yo creo que en esto, cuando uno mira el fin último, que es que efectivamente ese inmueble le preste servicio a la comunidad, debe ser revisado con la meticulosidad necesaria para que no se inmovilice un terreno. Y bueno, porque la información está muy bien, pero la información va a generar expectativas, va a generar otros requerimientos que deben ser evaluados con la mayor acuciosidad. Y si sirve para vivir, sirve en buena hora, pero no puede seguir pasando estos como estos ejemplos que he mencionado. Gracias, presidente. Gracias. Ministro, como nosotros este proyecto no lo vamos a tener mucho tiempo, o sea, de hecho máximo esta y una sesión más, eventualmente lo que yo le quisiera pedir a usted, quizás tiene, es que pudiesen recogerse los planteamientos de los auditores. Obviamente si se comparten y si no se comparten, nosotros le quiero pedir ahí una explicación breve a la secretaria respecto a lo que nosotros podemos o no hacer en esta comisión, porque nosotros nos mandaron este proyecto para hacer un informe. Entiendo que no estamos facultados ni para presentarle indicaciones, ni mucho, nada de eso. Eso lo tendría que hacer el Ejecutivo a través en la sala o hacerlo en la comisión respectiva en el segundo informe. Pero no sé, quizás la secretaria me puede explicar, pero pedirle a la secretaria primero y después al Ejecutivo para que ellos nos puedan ilustrar si es que se recogen estos planteamientos a efectos de poder enviarlo en el informe respectivo a la sala. Señor presidente, señores senadores, cuando el senador Piu pidió en la sala que el proyecto pasara a la Comisión de Defensa, él usó la expresión informe complementario, misma expresión que usó el secretario general. Yo pedí que se aclarara cuál era el objeto de la comisión y, o sea, la competencia. Al final, lo que figura en el sistema del Senado de la tramitación es para emitir el informe correspondiente. Entonces, no habiéndose fijado si bien es cierto, el senador Piu señaló que le preocupaban los bienes del PAF, la Secretaría entiende que la Comisión tendría competencia para, si así lo estima la Comisión, es interpretable, para hacer modificaciones que no tendríamos por qué tener menos atribuciones que la Comisión Técnica, porque no se dijo como a nosotros, en otras comisiones, es decir, para que informe sobre un aspecto puntual. Entonces, ahora, respecto a las indicaciones, también hay que ver el contenido de ellas para ver si son de iniciativa parlamentaria o corresponden a Es que por eso lo más fácil sería que exclusiva del presidente de la República. Por eso lo más fácil es que eche las aprehensiones, ver qué disposiciones hay del Ejecutivo para ver si se recogen algunas, todas o ninguna. Tiene la palabra, señor ministro. Gracias, presidente. Sí, la verdad es que nosotros agradeceríamos tener la oportunidad de presentar. Creo que haber iniciado con las inquietudes que tenían las ramas de las Fuerzas Armadas sin una presentación del Ejecutivo, tanto del Ministerio de Bienes Nacionales como del Ministerio de Defensa, nos habría ahorrado y algunas cosas de las que yo me quiero hacer cargo, porque instalan también una cuestión de clima, de temas, como dijo el senador Saavedra, de un ánimo más bien refractario hacia el proyecto de ley, sobre la base de asuntos que conversamos en su minuto a través del Ministerio de Defensa y las ramas con el Ministerio de Defensa, que se resolvieron en su minuto. O sea, lamentablemente yo tengo que decir acá que podemos hacernos cargo de la inquietud y explicar por qué no tienen una base cierta, ¿ya? Y lo quiero ser muy responsable en esto, porque este es un proyecto de ley que no afecta recursos. De hecho, desde el año 2016 la Contraloría ha dicho que para efectos de enajenar inmuebles fiscales adquiridos por el decreto de ley 1113 tienen que estar destinados. De lo contrario, no lo pueden hacer. En segundo lugar, no conocemos, senador Piu, los inmuebles PAF. Usted dice, ¿por qué
requerir anualmente algo que ya se conoce, es algo que no se conoce. No solamente el Ministerio de Bienes Nacionales, tampoco la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, tampoco el Ministerio de Defensa, que no se conoce. Y con la observación que hace el coronel Escanilla, la verdad es que llevamos 4 años con la ley de presupuesto vigente que no ha significado ningún problema para solicitar la visación de los ministerios. De hecho, elevamos el estándar y nos pusimos como ministerio el plazo máximo de 60 días para hacer esa visación. Pero así hay un asunto del que es bueno hacerse cargo con más detalle, que es una de las observaciones que hace la Armada a través del contraalmirante Figueroa, que efectivamente dio lugar a una discusión que también se puede aclarar frente a la comisión, que es respecto de cómo afecta para efectos de enajenar un inmueble adquirido por el decreto ley 1113, porque de nuevo, haciendo una revisión de lo que ha dicho la Contraloría, no es que nosotros como ministerio recuperemos automáticamente un inmueble que no esté en uso y que la Armada pueda enajenar, sino que tiene que estar destinado. Y que si fue adquirido para un fin y este fin no se está cumpliendo, obviamente como el régimen general que aplica sobre el decreto ley 1113, corresponde que sea administrado por el fisco y eventualmente que siga en destinación. Pero insisto, acá tenemos una jurisprudencia que también presenta ciertas obligaciones de las cuales si no nos hacemos cargo, vamos a seguir con periodos inmovilizados incluso para los fines institucionales de las Fuerzas Armadas. Y bueno, si tenemos la oportunidad de presentar, también me quiero hacer cargo de otras cuestiones de contexto, porque en nuestra administración, en nuestro gobierno, no hemos modificado destinaciones a las Fuerzas Armadas para otros fines sobre inmuebles que no puedan ser utilizados para ese fin. El caso que menciona el senador Flores es interesante, pero precisamente por la existencia de un humedal, el hospital no podía estar ahí. Y acá estamos en un problema de huevo de la gallina, porque la factibilización de ese inmueble requería que quien lo tenía como destinatario activara la modificación con el municipio, el plan regulador y la solución de una serie de problemas técnicos. Entonces estamos en un problema de huevo de la gallina. Ahí en ese caso, en todos los casos, la verdad es que las Fuerzas Armadas tampoco querían administrar estos inmuebles, porque no los podían administrar, porque fueron cubiertos por las ciudades. Entonces debía ser recuperado por el Ministerio de Bienes Nacionales para catillar la factibilización. De lo contrario, jamás, o sea, el problema de la no factibilización es un problema también de quién lo administra. Entonces, yo me quiero hacer cargo de eso. También voy a hacer presentación de algunos casos que tenemos justamente en la mesa que menciona el contraalmirante Figueroa con todas las ramas, porque no hay ningún inmueble que se haya recuperado en esta administración para un fin que sea imposible. Ha sido recuperado con el fin de factibilizar proyectos de interés público, muchos de ellos también para fines de seguridad, para carabineros, para las policías de investigaciones. Entonces, este proyecto, que es un proyecto sobre deberes de información, que no le entrega ninguna atribución nueva al Ministerio de Bienes Nacionales, es un proyecto que eleva estándares no solamente de transparencia, sino que de información para quienes puedan administrar lo que hoy día pueden administrar, sean las Fuerzas Armadas por un lado, el Ministerio de Bienes Nacionales por otro. Entonces, presidente, yo creo que con una presentación, haciéndonos cargo una por una, las tenemos anotadas, las conocemos, estas observaciones, creo que podemos nutrir también los insumos necesarios para el informe que pueda hacer esta comisión. Y también, como le planteo, podemos hacer una muy breve, la verdad no le vamos a quitar más tiempo a la comisión, presentación de inmuebles muy concretos con nombre y apellido, con su ubicación, que se han factibilizado para otros proyectos bajo la normativa actual. Muchas gracias. Gracias. Le ofrezco enseguida la palabra. Senador Piuk, se lo ofrezco primero. Yo voy a hacer un comentario al final. Muchas gracias, presidente. Sí, pedirle al ministro que por favor tenga a la vista varias cosas que pueden ser perfeccionamiento de la gestión de información del Estado. En el segundo letra D, donde se agrega el inciso siguiente, sexto nuevo, que habla precisamente de los terrenos adquiridos por el decreto ley 1113 y aquellos que afectan a la EGAC, se le da la carga del trabajo a las ramas de la Fuerza Armada y Orden de Seguridad, para que en un plazo de 6 meses de inscrito en el conservador envíen esta información. ¿Y por qué no es una obligación del conservador de bienes raíces, que tiene la tarea de hacer ministro de fe y enviar la información para que con, ojalá, interoperabilidad se dicte inmediatamente el acto de destinación correspondiente? O sea, no usemos la administración del pasado, usemos la administración nueva. Cambiémosle las reglas y hagamos más ágil. Eso obviamente va reemplazando, o sea, los sistemas, cada uno va cumpliendo su tarea y se va agregando. Lo segundo, la letra E, yo discrepo, señor presidente, por su intermedio de lo que dice el ministro, porque resulta que
parece que la ministra de Defensa no vio esto, pero en la letra E no solo hay que informarle al ministerio, sino que se le da una nueva tarea al Ministerio de Bienes Nacionales, que es fiscalizar el empleo debido que se realice estos bienes, pudiendo poner término a la destinación en el resguardo de interés fiscal. O sea, el ministerio va a ser el fiscalizador que se va a entrar dentro de las unidades del Ministerio de Defensa y va a decir, miren, no está cumpliendo. Sí, lo sé, pero es que ahí es donde viene el punto. El punto es que este es el tema de la ministra o ministro de Defensa. Si es un sistema de defensa que tiene a cargo ver que esto funcione y funcione bien. O sea, el tener ministerios que ingresen y no ingresen como corresponde a través del Ministerio de Defensa, tenemos un problema. O sea, es decirle a la administración, al ministro o ministra de Defensa, mire, ¿sabe qué más? Usted no confía en usted. O sea, ese es lo que se genera cuando empezamos con estas normas. Sí, el Ministerio de Defensa tendrá completa la administración y velará y fiscalizará, hará todo lo que tiene que hacer. Ese es un punto a considerar. El tema de la información y especialmente la información reservada, por supuesto, y también algo que es bien importante en el traspaso de información, el origen, el documento por el cual, por ejemplo, si ha habido alguna vez una donación modal, que se conserve lo que estuvo en esa donación modal, o sea, para que ni siquiera la institución o el Estado quiera hacerse cargo de algo que fue entregado para un fin específico. Entonces, los terrenos PAF no son todos iguales. Hay diferentes, la naturaleza jurídica de cada uno de ellos distinta. Y eso es lo que sería importante conocer. Entendiendo esos elementos, yo creo que perfectamente se puede establecer, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, yo solamente al ministro transmitirle que en esta comisión hemos sido testigos muchas veces de compromisos o cosas que supuestamente son inocuas para las Fuerzas Armadas y no lo son, terminan no siéndolo. ¿Ya? O sea, yo en ese sentido, yo entiendo que hay un interés y que probablemente, como bien señalaba el senador Piuk, puede ser además hoy día armonizado con información bastante más fácil de acceder a través de los propios conservadores de bienes raíces. O sea, yo creo que acá tenemos una situación donde hay diferencias, que efectivamente no era un proyecto de simplemente de información y yo le pido a las ramas de las Fuerzas Armadas, particularmente a los auditores que estén, ojalá en la conversación que se dé y en la presentación que pueda tener sobre esta materia los equipos técnicos del Ministerio la próxima semana. Por lo menos en lo que a mí me respecta como presidente, yo voy a cautelar que las Fuerzas Armadas que han estado durante los últimos años ejerciendo funciones nuevas, con merma en su presupuesto, no vean en este tema en particular una situación adicional a sus intereses patrimoniales, que yo no tengo ninguna duda que son los intereses patrimoniales también de todos los chilenos, pero evidentemente acá tiene que haber un equilibrio. Así que desde esa perspectiva le pedimos, y excusándome con el ministro respecto, no, quizás que no haya estado invitado formalmente, y me parece muy bien que haya estado hoy día, el próximo lunes, el próximo martes, entonces pueda hacer la presentación y ojalá se haga cargo de todos los puntos que han levantado los auditores el día de hoy. ¿Ya? Así que, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Recording.